Te escuchamos, Maggie. Gracias. Buenas tardes, Señor. En esta hora, Padre bendito, te damos gracias por permitirnos estar en este tiempo, Señor. Tú dices en tu palabra, Padre, que donde dos o más nos reunimos en tu nombre, tú estás aquí, Señor. Agradecemos tu presencia, honramos tu presencia, Señor, y te pedimos, Padre bendito, que seas tú hablando a través de Denise, Señor, que sea una vasija tuya para que tú puedas hablarnos, Señor, que tú hables para que sepamos, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotras, Señor, para poder avanzar en este proceso. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar, pero antes de comenzar, les quiero enseñar un video. No lo puedo proyectar por aquí, entonces lo proyecto desde otro telefonito. Y bueno, antes que nada, vamos a avanzar en la reunión y al terminar, las dejamos participar, hacer sus preguntas, todo lo que ustedes quieran aportar. Y les quiero mostrar un video. Mi esposo ahorita no está aquí conmigo. Él tuvo que ir. Yo estoy en el Estado de México, a unos minutos de la Ciudad de México. Mi esposo tuvo que trasladarse a otro estado, a 7 horas de aquí, por una situación familiar que tuvimos, pero él me, él me encargó mucho que siguiéramos con los estudios y él a través de un video les quiere dar unas palabras. Entonces déjenle, se los pongo para que lo puedan escuchar. No pude ahorita proyectarles el video como tal desde aquí, perdónenme, pero bueno, se los voy a mostrar por aquí. Ujú. Bueno, más o menos es la idea. Espero que lo escuchen. Muy buenas tardes a todas, hermanas. Mando un cordial saludo desde Veracruz, ahorita ando por acá. Mi nombre es Antonio, soy esposo de Denise Aguilar. Sí, ustedes ya la han de conocer. Yo en lo personal tengo un testimonio pendiente, espero que más adelante les pueda compartir. Pero en esta ocasión solo quiero saludarlos, quiero motivarlos, quiero decirles que sigan adelante, esfuércense. La verdad que cuando uno se compromete en ser transformado por Dios, hay resultados, pero definitivamente tiene que haber un compromiso con ustedes mismos, ¿sí? No se desanimen, sigan adelante, van por buen camino. El camino es largo, tal vez, pero si perseveran, van a conseguir el objetivo, ¿no? Que es la restauración personal. Bien, eso es todo por el momento. Les mando un cordial saludo nuevamente y espero estar otra vez pronto con ustedes. Hasta pronto. Bueno, Ay, muchas bueno, gracias, qué bonito, qué sí, lindo. se los voy a enviar al grupo, ah, para que lo tengan, para que lo escuchen. Eh, ya cuando estemos juntos, pues bueno, él también pueda participar y apoyarles pues en lo que él pueda. Realmente creo que tener el apoyo de un hombre sirve bastante, son la cabeza y ellos nos instruyen, todo lo que aquí se comparte, él lo revisa, él lo ve para que a ustedes sean animadas. Él les quiere dar su testimonio, como ya lo escucharon, y también una clase de la esperanza que está pendiente, pero que realmente puede sernos de mucha edificación. Entonces, bueno, mi esposo les envía saludos y esperemos que pronto esté con nosotras. Y pues vamos a comenzar con la palabra y vamos a ver. Ok, déjenles comparto la pantalla. Ok, permítanme. Espérenme tantito.
Ok, les voy a compartir mm, el documento, permítanme. Ok, ok, ¿ya ven el documento? ¿Sí logran ver ya el documento? Sí, Sí, sí. Ok, bueno, vamos a comenzar. La reunión se llama Camino a la Restauración Matrimonial y vamos a ver esta enseñanza en 7 pasos. Voy a comenzar con una breve introducción, ya que en el libro de Nehemías se nos muestra ese camino a la reconstrucción espiritual. Esta historia nos narra la imagen completa de lo que fue el pueblo de Israel y cómo Dios hizo un plan para la salvación y liberación de su pueblo. Y no solo eso, sino que llegaron ellos a una restauración. Y en la Sagrada Escritura, en todo el Antiguo Testamento, se nos enseña cómo Dios escogió a una nación, al pueblo de Israel, a través de Abraham. Y podemos darnos cuenta que Jehová saca al pueblo de Israel de Egipto. Para nosotros el poder salir de Egipto representa poder salir de ese pecado. Y bueno, vemos cómo Dios lo libera de la esclavitud que representa ese pecado. Y a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos, que vemos que hizo milagros, esta nación desobedece a los mandatos de Dios. Y esta historia pues es muy similar a la tuya y a la mía, ¿no? Porque a través de nuestra desobediencia, a pesar de que nosotros teníamos a Dios, a lo mejor no conocíamos a Dios, a lo mejor sí, muchas han narrado que toda su vida conocieron de Dios, pero que realmente fue nuestra desobediencia en lo que nosotros vivíamos, ¿no? Vivíamos en una constante desobediencia. Y entonces vemos que Dios nos puso cada orden, cada mandamiento, y nosotros ahí vamos a quebrantar, ¿no? Cada orden, cada mandamiento. Y, y bueno, gracias a lo que nosotras hicimos, gracias a que nosotras desobedecimos, al igual que el pueblo de Israel, pues fuimos entregadas a la consecuencia de nuestro propio pecado. Y esto nos llevó a una destrucción matrimonial. No quiere decir que el esposo no contribuyó. Claro que el esposo contribuyó, pero bueno, en este momento nosotros pensamos solamente en nuestra historia, no en la historia de alguien más, porque cada quien tiene su historia, pero nosotros pensamos en esta historia del pueblo de Israel como como mi propia historia. Entonces, bueno, esta historia nos deja ver que en el estado en el que nosotras nos encontrábamos, al igual que el pueblo de Israel, que al final de tanta desobediencia, Dios los tuvo que mandar al exilio por 70 años. Y esta historia, pues así nosotras, ¿no? Yo en un testimonio que les escribía, que hablé para ustedes, les comentaba que yo sentía que yo estaba justamente en ese exilio, ¿no? Que por tanta desobediencia Dios nos tuvo que llevar a una situación realmente desafortunada. Pero bueno, esta historia también nos deja ver que Dios nos alcanzó en este proceso. No nada más fue que nosotros cayéramos en una destrucción matrimonial o que fuéramos llevadas al exilio como el pueblo de Israel, sino que Dios nos deja ver más allá de esa destrucción. A pesar de que estamos pagando a veces muchas consecuencias de lo que nosotras cometimos al ser desobedientes, al ser irrespetuosas con nuestros esposos, al no dedicarnos al 100% de nuestro hogar, bueno,
a pesar de que no cumplimos la misión como Dios nos mandaba, Dios nos deja ver que hay esperanza, que hay un camino a la reconstrucción, y eso nos lo deja ver en el libro de Nehemías. Y Dios nos deja ver que lo que hizo por su pueblo también lo puede hacer con cada una de nosotros, contigo y conmigo. Y la historia de Nehemías, el libro de Nehemías, nos lleva paso a paso a cómo nosotros debemos de reedificar en Cristo, en la roca. Entonces nosotros debemos entender que son las puertas espirituales y los muros de nuestra mente y corazón los que se tienen que levantar día a día. Cuando nosotros hablamos de que nosotros necesitamos reedificar, se habla justamente de eso, que nosotros vamos a reedificar nuestro corazón con ayuda de Dios. Entonces, vemos en la palabra, en Proverbios 25-28, que dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, alguien que desobedece, alguien que no se sujeta a los mandatos de Dios, es una persona que se asemeja como a una ciudad derribada y sin muro. Yo pienso que tú en este proceso te has sentido así, derribada, acabada, sin muro, sin fortaleza, donde sientes que el ataque viene, donde te sientes vulnerable. Entonces, es porque realmente nos hace falta llegar a Dios. Pero mira, nosotros debemos entender que lo que nos trajo a esta destrucción, pues fue el pecado. Y el pecado nos ha cargado de culpa, de vergüenza, inclusive de desánimo, de decir, ya no puedo, aunque Dios me haya llamado a reedificar en este proceso, yo ya no puedo. Y aunque nosotros no podamos, Dios tiene un plan de restauración para cada una de nuestra vida, para cada una de nuestra familia. Ninguna familia es más especial que otra, ningún matrimonio es más especial que el otro para decir, a este matrimonio sí lo restauro, a este matrimonio no lo restauro, a ti mujer te dejo en ruinas. Ningún matrimonio es más especial uno que otro. Dios quiere que todos los matrimonios lleguen a esa reconstrucción y nos da la herramienta. Aquí la situación es poder buscar de la palabra de Dios. Y vamos a ver qué nos dice Nehemías 2, del 2 al 5, cuando Nehemías inicia esa restauración. Y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y aquí vemos cómo, en primer lugar, los pasos que Nehemías siguió para poder restaurar esa ciudad en ruinas. Entonces, el libro de Nehemías nos deja ver el primer paso para que nosotras podamos restaurar nuestra vida, pero también se vaya reconstruyendo nuestra familia, porque al ir avanzando nosotras, también la familia va avanzando. A veces de momento no lo vemos, no lo podemos percibir, pero la reconstrucción inicia de toda tu familia cuando inicia contigo. Y vamos a ver qué dice Nehemías 1:4. Y en Nehemías 1:4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, lo primero que nosotras necesitamos para poder iniciar este camino a la restauración es un espíritu adolorido y contrito. Nosotros entendemos entonces que lo primero para poder acercarnos a Dios y a dar el primer paso en este proceso es venir humildes, venir humilladas ante nuestro Dios y orar como lo hizo Nehemías.
que dice que cuando escuchó que que esa nación, que ese templo estaba destruido, se sentó y lloró e hizo duelo, pero él no se quedó en ese duelo, sino que ayunó y oró, lo que significa venir en humildad y con una actitud de hijo de Dios, pidiendo, acercándonos al Padre, y acercándonos solamente lo podemos hacer en humildad y arrepentimiento. Entonces, en este proceso de reconstrucción y restauración, pues el enemigo pues no va a querer, ¿verdad? No va a querer, pero mira, en Salmos 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces es importante dar este paso de humildad, porque es cuando sabemos que cercano va a estar Jehová a nosotros. Nosotros nada podemos hacer en este proceso. Nuestro cónyuge pareciera, yo pensaba, ¿no? Pareciera que no tiene nada que ver con este proceso, porque es un empezar a caminar entre nosotros y Dios. Y mira, en este proceso, tú te vas a encontrar que vas a tener muchos enemigos. El principal, el enemigo de nuestras almas, que no quiere que se dé esa restauración. Y entonces tratará de que no vengamos en humildad. Y lo primero que trate de brincar, pues sea tu carne, porque es ahí cuando empezamos a decir, yo no merezco esto. Y entonces tu propia concupiscencia, tu propia carne te invita a decir, tú no mereces sufrimiento, porque pareciera que esta carne no está diseñada para sufrir. Pero mira, Dios nos quiere humildes. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Dios pese a todo lo que escuchamos, porque vamos a poder escuchar palabras que podrían venir de Satanás, que no quiere que reedifiquemos. Y estas palabras pueden ser de cualquier persona, no necesariamente de nuestros enemigos que creemos, sino de personas cercanas. Y mira, estas palabras son, no, tú mereces un mejor esposo, ¿para qué sigues esperando? Tú continúa como vas, déjalo, divórciate. Empezamos a escuchar esas voces donde dicen, ¿por qué te dejas? ¿Por qué aquí en mi país decimos, porque somos tontas? ¿Por qué nos dejamos? Y entonces todas esas palabras son lo que Satanás va a utilizar. En aquel momento Satanás utilizó muchas palabras, como vamos a ver ahorita, pero hoy en día sigue utilizando palabras para que nosotros nos desanimemos. Y mira, este proceso entonces requiere de la cercanía de Dios para que nosotros cerremos nuestros oídos a las voces del mundo y solamente podamos escuchar la voz de Dios que habita en nosotros. Y bueno, este proceso requiere humildad y ¿pueden silenciar sus micrófonos, por favor? Por ahí hay un microfonito abierto. Bueno, en Santiago, en Santiago 4:11 dice la palabra de Dios, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, nosotros debemos entender que si nosotros no tenemos esa actitud humilde, pues bueno, vamos a, perdone, es que estoy silenciándolas. Si nosotros no venimos humildes, no vamos a estar cercanas a Dios. Pero mira, Dios dice que nosotros vengamos en humildad. No dice que nada más vengamos en humildad. Bueno, aquí sí menciona que vengamos en humildad a Dios, pero Dios habla de una humildad total. Y bueno, en Segunda de Corintios se nos deja ver, en Segunda de Corintios 7:14, se nos deja ver la importancia de la humildad.
vamos a leer este texto que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, mira, la palabra de Dios nos habla de una promesa tan hermosa, porque nos dice que si nosotros venimos en humildad, de esta humildad que estamos hablando, cuando no escuchamos las otras voces, solamente escuchamos a Dios y obedecemos, Dios va a sanar nuestra tierra. Y cuando pensamos, ¿qué es sanar la tierra? Pues obviamente sanar la tierra es justamente este que Dios va a restaurar a tu familia. Entonces, mira, es importante el primer paso, venir en arrepentimiento. Y aquí en estas enseñanzas que vamos a ir viendo encaminando con Jesús, una de las primeras enseñanzas que vienen en los estudios es justamente la del arrepentimiento, porque no puedes llegar a Dios de otra manera. No puedes, o sea, no se podría llegar a Dios de otra manera. Entonces, lo primero es humildad y poder hacer ese ejercicio de arrepentimiento. Ay, Dios mío, espérenme, es que no sé qué pasó. Ok, bueno, en el punto 2, sí, vamos en el punto 2, es que nosotras nos debemos mantener concentradas en este proceso de reedificación, poniendo la mirada solo en Dios, y nos concentramos en lo que debemos hacer en nuestra propia vida. Y entonces, cuando nosotros nos concentramos en nuestra propia vida y no permitimos que nada nos distraiga, vamos a poder avanzar. En Colosenses 3:2-17 dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, tú en este proceso no te debes de distraer, no importa cuántas cosas vengan. Dios en la palabra te está enseñando que no te debes de distraer. Tómale captura a esta enseñanza, ponlo ahí en tu pared, graba esta escritura. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero para eso nosotros tenemos que venir a la palabra para empezar a poner nuestra mirada en las cosas celestiales. Si tú te enfocas en lo que ven tus ojos terrenales, te vas a quedar hundida en el fango cenagoso de la desesperación y vas a ver a ese nivel de lo que pasa en esta tierra y tus ojos no van a poder pasar a ese nivel espiritual. Muchas ocasiones, a muchas de ustedes me escriben y me dicen: es que mi esposo hizo, es que mi esposo, y yo te digo, sí, los esposos van a hacer, inclusive cuando regresen a casa, los esposos no todos llegan restaurados. Yo quisiera escuchar un testimonio donde me dijeran: mi esposo llegó totalmente renovado, sabiendo toda la palabra y siendo un siervo de Dios. No es así. Desafortunadamente no es así. Pasamos a otro nivel para que ellos sean ganados por nuestra conducta para Cristo. Pero mientras, ni siquiera cuando regresan, llegan restaurados. Por lo que nosotros debemos de seguir quitando la mirada de lo que pasa para ponerla solamente en la Escritura. Nosotros no debemos conversar con el enemigo. ¿Sabes cuándo es que tú logras conversar con el enemigo? Cuando tú haces diálogos de suposiciones o creencias que solo te hacen levantar falso testimonio contra el prójimo. Por ejemplo, cuando tú ves que él te escribió porque hoy no va a llegar, o porque él no te va a dar la pensión, o porque él ya está poniendo el divorcio, o porque no sabes de él hace 3 semanas, hace 2 semanas, hace un día. Cuando tú empiezas a hacer diálogos en tu mente,
tú estás hablando con Satanás y con él estás levantando falso testimonio contra tu esposo. Y esto realmente es muy grave. Esto frena tu crecimiento espiritual y frena tu proceso de restauración y sobre todo caes en pecado. Tú debes venir a la palabra y empezar a declararla. Lo que vas leyendo, empezar a declararla como Dios odia el divorcio y sé que va a sustentar este matrimonio. Sé que el amor va a cubrir un montón de pecados y empiezas a declarar la palabra. Yo sé que el amor todo lo cree, todo lo espera. Y entonces yo me mantengo firme en la palabra, apagando las palabras de Satanás. Entonces, tampoco hagas negocio con Satanás, ni le des paso a que te aconseje. A veces Satanás te invita a fallar, Satanás te dice, pero mira, tú eres una mujer hermosa. Y entonces, cuando te dice que tú eres una mujer hermosa, te dice, mira, tú puedes tener estos contactos estos hombres en tus contactos para que si tu esposo no regresa, de ahí tú puedas platicar y no te sientas vacía. Y entonces a lo mejor tú no escuchas una conversación directa, tú estás escuchando una conversación contigo misma, pero sabemos que el escuchar una conversación conmigo misma puede ser que estás hablando con Satanás. Entonces debes ser muy cuidadosa de negociar con Satanás. Tú puedes pensar que tu esposo no te ve cuando coqueteas con otro hombre, que tu esposo no te ve cuando eres enojona con los niños, que tu esposo no te ve cuando no haces el quehacer, que tu esposo no te ve cuando le maldices, cuando lo criticas, cuando te enojas, cuando te enfureces, pero quien sí te ve es Dios y de Él es de quien nosotros debemos cuidar, de agradarle, no de nuestro esposo, porque Él no nos va a ver. Nosotros tenemos que ir más allá de lo espiritual. Y en este paso 2 de mantenernos concentradas, solamente te vas a poder concentrar cuando te comprometas con la palabra de Dios, porque sabemos que ninguna otra cosa te va a poder alimentar tu vida como la palabra de Dios. ¿Y en qué te tienes que mantener concentrada? No en buscar páginas de Facebook de lo que está haciendo tu esposo, no en seguir hubo alguna vez que yo decía, más o menos voy siguiendo la secuencia de lo que hace mi esposo, ¿verdad? Así como que hoy es sábado, hoy estará haciendo tal cosa, voy a verificar que esté haciendo tal cosa. No, no concentrarnos en lo que ellos están haciendo, sino concentrarnos en lo que la palabra de Dios dice y en lo que la palabra de Dios puede hacer con nosotras. Y bueno, el tercer paso es que nosotros debemos evaluar la situación. En el libro de Nehemías 2:13 dice la escritura, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas a fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y entonces aquí habla de que Nehemías hizo una examinación, ¿cómo se dice? Examinó, perdón, con ayuda de Dios. Él fue a ver. Nosotros debemos examinarnos. Entonces, como Nehemías hizo, Nehemías fue a hacer una evaluación. Entonces, nosotros, en tercer lugar, primero, ya dijimos que vamos a venir en humildad, luego que nos vamos a concentrar en la palabra de Dios y luego que vamos a examinarnos con la ayuda de Dios. ¿Y qué vamos a examinar? No vamos a examinar los daños del matrimonio. Esos no los vamos a examinar porque el daño se generó desde mi corazón lastimado. Desde ahí se generó el daño de mi matrimonio. La raíz de un matrimonio destruido es el corazón de cada una de las personas. Pero como tú no eres Dios para poder examinar el corazón de tu esposo, de lo único que te vas a concentrar es de examinar tu corazón. Y tienes que examinar tu corazón de la amargura, del rencor, del enojo, de la soberbia, de la mentira,
del pecado sexual que habita en ti, de la coquetería, de las palabras que dice en tu boca, de los pensamientos que tienes, de cómo te expresas hacia los demás, del chisme que haces, de la crítica, de la murmuración, de que levantas falso testimonio y de todo el daño que hiciste, de tu rebeldía, de tu contención, de tus pleitos, de tu necedad. De eso vas a ir a examinar tu corazón. Y esto puede resultar muy fuerte, pero la palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios nos dice que nosotros nos examinemos y que es el Espíritu Santo quien nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Si tú no puedes ver el pecado que habita en ti, tienes que ir en oración con el Espíritu Santo para que te deje ver, porque entonces las que estaríamos cegadas de nuestro entendimiento seríamos nosotras. Yo te puedo compartir que cuando inició el proceso, pese a que yo había fallado a mi matrimonio, yo decía, ahora que veía a mi esposo, decía, mi esposo es una mala persona. En verdad, no podía ver el daño que había hecho hasta que no vienes en humildad y dejas que Dios te empiece a mostrar cada uno de tus faltas. Y esto tiene un propósito, que tú puedas examinar y ver la ruina para posteriormente llegar a una transformación. Si nosotros no podemos ver el daño, no vamos a poder ver la solución, ni mucho menos una restauración. Una vez que nosotros entregamos a Dios estas situaciones, o sea, que nosotros podemos ver realmente en qué fallamos y lo aceptamos, podemos pasar al siguiente punto, en donde sí, ya pequé, pero Dios es grande y misericordioso, no nos deja ahí. Yo mucho tiempo te puedo compartir en mi proceso que cargué mucha culpa porque yo solo veía la destrucción que yo había hecho. Yo lloraba cada que me acordaba de algo, cada que algo me recordaba, por ejemplo, los viernes, que justamente no llegaba a hacer una enseñanza. Cuando era viernes y yo decía, es que ¿por qué no aproveché el tiempo? Se me venía un llanto y obviamente se me venía mucha culpa. Después entendí que esa culpa tiene un propósito en nuestra vida, que Dios quiere que con esa culpa redireccionemos para salvación. Entonces, pero esto solamente va a suceder si dejas que Dios te diga las fallas que hay en ti y sobre todo si dejas de justificarte, porque muchas de nosotros decimos, sí, yo soy enojona, pero es que no has visto a aquel hombre. Yo te puedo decir, Dios le va a hacer ver a él en su proceso. Mi esposo ya te contará qué es lo que a él Dios le hacía ver, qué es lo que a mí me hacía ver, y cada uno somos personas diferentes, cada uno está en procesos diferentes y del único que tienes control es de tu propio proceso. Y entre más rápido inicies tu proceso en sabiduría, más rápido avanza toda tu familia, porque la mujer tiene una gran responsabilidad para la familia. Ella es una reparadora de portillos, como lo que estamos viendo. Entonces, bueno, lo siguiente es mantener el ánimo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a mantener con ese ánimo y en Jeremías 15:19 dice la palabra de Dios. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Aquí la palabra de Dios nos deja ver esa esperanza que tenemos en Cristo. Dios no nos va a dejar en esa culpa. Solamente va a ocupar esa culpa para redireccionarnos y para que nosotros podamos ser moldeadas a la imagen de Cristo. Y mira, dice la Escritura, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces, nosotros debemos mantener la esperanza en la palabra de Dios. Y mira, nosotros vemos que debemos estar concentradas en las promesas, pero también en las condiciones. Aquí podemos ver una promesa que Dios nos hace, pero también vemos esa condición. Mira, la promesa es que Dios nos restaurará. Ahí en el segundo párrafo dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. Pero Dios quiere que hagamos algo. Dice,
si te convirtieres. Y eso requiere de que tú le des el sí a Dios y te dejes transformar. Pero no pienses que Dios va a decir, ah, ya la transformo y ya, aunque ella esté sentada, aunque ella esté distraída, yo la transformo. No, esto requiere un trabajo tuyo en la palabra de Dios. Entonces tu ánimo se va a mantener siempre en tus promesas, pero también en que tú cumplas la condición que Dios te manda. Y bueno, el quinto punto es estar alerta en ayuno y oración. Nosotros debemos mantenernos muy vigilantes. A veces estamos más distraídas. ¿Sabes cuándo nos distraemos mucho? Cuando nos empezamos a conmiserar, cuando la soberbia nos ataca y nos quedamos con la soberbia y apapachamos la soberbia y la victimización. Cuando veo un panorama desolador y digo, no, es que él es un pecador, él ni quiere restaurar, yo por qué voy a esperarlo. Ahí tú no te estás manteniendo alerta. Mira cómo Nehemías nos dice que él se mantenía en alerta. Dice la palabra de Dios en Nehemías 4 del 1 al 6. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permite volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y entonces nosotros vemos en esta palabra que Sanballat, que un tal Sanballat y que un tal Tobías se burlaban de los judíos y se burlaban de esa restauración. Y nosotros en la vida, en esta vida que tenemos, podemos entender que Sanballat y Tobías son unos representantes de Satanás y podemos ver que ellos, que así como Sanballat y Tobías se burlaban, enviados de Satanás, Satanás envía personas a que se burlen de nosotros, pero nosotros debemos estar bien paradas en la roca para nosotros poder ser como Nehemías y no centrarnos en lo que la gente, lo que Satanás dice de nosotros, porque básicamente es Satanás el que no quiere esta restauración y te va a mandar todo tipo de comentarios para que no reedifiques, como de mira qué dejada eres, mira qué tonta eres, ¿por qué te dejas? Aquí nosotros necesitamos, por eso, ser muy sabias para poder un poco guardarnos de esos comentarios y sobre todo que esos comentarios no tengan más peso que la palabra de Dios en nuestras vidas. En primera de Juan, en primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y entonces nosotros vamos a mantenernos en constante oración para que nuestra confianza sea solamente en Dios y no en lo que nosotros escuchamos. En primera de Tesalonicenses 5:16 al 18 dice la palabra de Dios, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y tú puedes escuchar que hay muchas situaciones en el mundo, pero si tú solamente te concentras en esta palabra, dice,
dar gracias a Dios en todo. Inclusive cuando vemos que nuestro esposo está más alejado, tú debes dar gracias a Dios porque sabes que en todo esto Dios está obrando y Dios está en control y que es parte del proceso y que muchas veces es parte de lo que nosotras mismas cosechamos, pero que realmente Dios nos está acercando a Él en este proceso para que nuestra vida sea cada día más agradable hacia Dios. En Colosenses 4:2 dice la palabra, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Yo en el grupo donde las invité, en el Telegram, les hice una encuesta y les pregunté, ¿cuánto tiempo ora? Y ninguna respondió más de 2 horas y eso, pues, no, sin afán de juzgarlas, yo dije, no, tenemos que redoblar esos esfuerzos. Si es como si vamos a construir una casa, no le vamos a dedicar 1 hora a pegar tabiques y en esa hora queremos hacer la mezcla y en esa hora queremos pegar los tabiques y en esa hora queremos resanar y en esa hora queremos que la casa esté hecha. Si tú quieres una reconstrucción, todo el esfuerzo que requiere, así como en lo material, el esfuerzo en lo espiritual, imagínate, es el doble que en lo material, para que tú puedas ver edificados esos tabiques de tu casa, de tu familia. Entonces, aquí sí es muy importante el poder mantener una vida de oración y lectura de la palabra de Dios. Debemos mantenernos vigilantes. Para ello es muy importante tener compañeras de oración y edificarse sabiamente. No te digo que todas van a ser tus compañeras de oración, porque a veces pues no te vas a dar abasto en poder atenderlas a todas, ¿verdad? Pero si tú ya encontraste tu amiga de oración, con ella es más que suficiente para poder iniciar ese, ese camino de oración. Yo te comparto, aquí está mi amiga de oración presente con la que inicié todo este proceso que llevo, yo creo que más de 2 años, no recuerdo bien, pero ella me enseñó a orar en las madrugadas y ella me motivaba a pararme a orar a las 4 de la mañana por mi familia. Y en la primera semana, no sé a ella si le pasó, era difícil, ¿no? Levantar esta carne a orar. Pero después hubo un momento en el que si nos parábamos a las 4, al 10 para las 4 ya estábamos las dos, porque antes queríamos orar, ¿no? Cada una por su cuenta. Y nos dimos cuenta que se hizo parte de un hábito y esto nos fortaleció mucho. Yo te puedo compartir que en ese proceso, en esa parte que podía orar y ayunar tanto, porque no estaba mi esposo y porque en ese momento mi compañera de oración me motivó a aprovechar el tiempo con Dios. Si no estaba el esposo en casa, podíamos ocupar esas noches para poder orar. Yo te puedo compartir que en ese tiempo pudimos orar, ayunar y yo tuve una visión de restauración. Yo sentí paz. También sentí miedo porque Satanás siempre va a infundar miedo, pero yo te puedo decir que tus ojos en lo espiritual se abren. En ese momento yo pude ver un camino a la restauración y al final mi esposo me decía, te tardaste. Yo no entendía nada porque veía rocas, vi una montaña, vi cosas sin sentido, pero hoy en la palabra pude entender ese camino a la restauración y ese camino para que ahora mi esposo y yo podamos levantarnos a enseñar la palabra de Dios. Si bien no somos grandes maestros, pero lo importante es decir, edificamos y queremos, tenemos una visión ahora en Dios. Entonces, eso pasa cuando oras, cuando ayunas, cuando lees la palabra de Dios, pero no te va a bastar 1 hora al día para construir toda una casa en ruinas. Te tienes que esforzar cada día más. Y perdóname si puedo llegar a ser dura en que yo te diga, esfuérzate. Mi esposo hace rato en el video que te compartí, él decía, esfuérzate, sé valiente para que te levantes a restaurar todo lo que tenemos que hacer. Y sabemos que levantarnos es levantarnos en la palabra de Dios. Y bueno, no lo tomes a regaño, pero sí a exhortación de que te tienes que comprometer con Dios en tu estudio de la palabra. Y el punto 6 es que nosotros debemos desechar el escombro y nosotros vamos a deshacernos del pasado
Y el pasado puede ser ese escombro cuando algo está en ruinas, como se ve ahí la imagen, espero que se vea. Y lo primero es que tú debes sacar ese escombro, y ese escombro en tu vida es el pecado. Y justamente pues es lo que estamos haciendo, ¿verdad? En estas enseñanzas que estamos iniciando, vamos a ir sacando este escombro, ese pecado que solo nos trajo destrucción. En Efesios 4:22 al 24 dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces Dios te invita a que tú te despojes del pecado y del pasado para que tú puedas renovar en el espíritu de vuestra mente y tú seas revestida del nuevo hombre. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues cuando dejes en el paso 2, ya te decía yo, que nosotros, perdón, en el paso 3, ya te decía yo que nosotros debemos evaluar la situación para que al evaluar esa situación, tú puedas decir, bueno, hago una lista de lo que destruyó mi matrimonio, hago una lista de todo lo que yo aportaba mal al matrimonio sin ver lo que el otro hizo, porque ya te estoy escuchando que me vas a decir, es que no sabes lo que me hizo el otro. No, ya te dije que por favor olvides lo que te hizo el esposo. Te vas a concentrar en lo que tú le puedes aportar al matrimonio, y sobre todo, si tú no te despojas de ese enojo, de ese rencor, de esa ira, de esos celos, de ese corazón coqueto, de ese corazón con pecado sexual, no desagradas a tu esposo, porque tu esposo ni sabe quién eres. Desagradas a Dios, y de Él es de quien te alejas. Y en este proceso estamos para restaurarnos nuestra relación con Dios, para que Él pueda transformar nuestra vida. Entonces, tú debes, ya que evaluaste, puedas desechar ese escombro. Si antes a tu esposo no le gustaba que tú fueras, por ejemplo, ¿no? Yo te voy a hablar de lo que yo hice. Si a tu esposo no le gustaba que fueras floja, que fueras chismosa, que te enojaras cuando le ibas a atender, que estuvieras de mal humor, ahora todo eso lo vas a llevar a Cristo y le vas a decir, quiero ser una nueva mujer. Y entonces, no importa que tengas 3 años sin hablar con tu esposo, no importa, no hay pretexto en esto. Tú vas a empezar a tener una actitud desde tu corazón con las demás personas. Tu practicar día a día va a ser con tus hijos, con tus padres, con tus jefes, con la gente que atiendes, con la gente donde compras, con la gente que está en el mercado, con tus amigas, con las amigas de aquí de los grupos, donde tú puedas empezar a desarrollar ese espíritu benigno, donde tú puedas despojarte, ¿no? Yo muchas veces decía, ay, no, es que ya viene mi esposo y yo ya no me enojo, pero ¿qué tal me iba peleando con la gente del transporte, o qué tal me peleaba con las compañeras del trabajo, hasta que Dios nos va redarguyendo y dice, no, tu carácter en general no es aquí una obra de teatro que tengamos que fingir. Muchas de nosotras estamos paradas porque solo fingimos y fingimos y fingimos. Y un día nos vamos a cansar de fingir porque no somos esas personas. Nosotros tenemos que ir a Dios para que Él haga una transformación verdadera y eso se nos note desde adentro hasta afuera, y podamos entonces despojarnos de esa vana manera de vivir y vivamos en la santidad de la verdad, como dice esta escritura. Y bueno, en este proceso y fase del proceso tenemos que hacer algo que se llama Teshuvah, y aquí hay una enseñanza que se llama Teshuvah, pero que también vamos a hacer juntas, y es algo para llegar al arrepentimiento, para renunciar y pedir perdón de todo pecado, como ya decíamos, del enojo, de la soberbia, de la amargura, de las malas palabras, de la lujuria, de la coquetería, de la manipulación, del robo, de levantar falso testimonio, y sobre todo, algo que batallamos mucho nosotras, ¿verdad? Del chisme y de levantar falso testimonio contra el prójimo. Y bueno, aquí vemos esa tablita de todo lo que nosotros tenemos que despojarnos. Ajá.
Y esta fase la vamos a lograr en una oración que nos lleve primero desde el arrepentimiento. Una oración que nos permita renunciar. Una oración en donde pidamos perdón de nuestros pecados. Por ejemplo, yo me arrepiento del pecado de coquetería, de adulterio, de enojo, de ira, de tener mal carácter. Yo me arrepiento de eso, pero también debemos renunciar, debemos pedir perdón. Renunciar es decirle a Dios, yo renuncio, pero dejar de hacer eso. Yo renuncio a todos esos pecados. Yo pido perdón. Debemos echar fuera de nuestra vida. Más adelante, nosotros vamos a avanzar a niveles espirituales más y más, cada vez con más y más discernimiento, donde podamos echar fuera demonios. Por ahora no lo podemos hacer, pero de lo único donde sí Dios te dio la autoridad de echar fuera de demonios de tu vida, perdón, de lo único que ahorita puedes hacer es echar fuera demonios de tu propia vida. Ahorita no quieras reprender a tu esposo y que tú con tu oración sean echados los demonios. Por ahora no. Si tú todavía traes demonios adentro, olvídalo. Los demonios que están dentro de ti te van a revolcar y vas a terminar mal. De lo único que puedes echar fuera es de ti mismo. Pero le tienes que pedir a Dios que desarraigue, quebrante y sea Él echando fuera todo eso malo de tu vida. Pero no te puedes quedar así. Tienes que llenarte todos los días de la palabra de Dios. Y ese es el único camino, verdad y vida que hay. Dice la palabra de Dios, que Dios es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Cristo. Entonces, es así como tú vas a llegar a la reconstrucción. Vamos a recapitular un momento. Y el primer paso es que tú vas a venir en humildad. Y cuando vienes en humildad, algo muy importante que se me olvidó decirte es que te vas a dejar redarguir por Dios y vas a obedecer. Si Dios te dice, deja el chisme, si Dios te da, te viene ese remordimiento al tú pecar, no te quedes ahí. Avanza al siguiente nivel de arrepentimiento y renuncia de esos pecados. Obedece a ese remordimiento o solamente se va a quedar así en remordimiento. Tienes que avanzar a ese siguiente nivel. Y bueno, debes venir con humildad en arrepentimiento, debes mantenerte concentrada en la palabra de Dios y no concentrada en las cosas del mundo, ni en las cosas que dicen de tu esposo, ni en las cosas que hace tu esposo. Yo a veces ya no tengo mayor consejo que decir, no veas lo que está haciendo tu esposo. A veces yo sé que ustedes quisieran un apapacho mayor, ustedes quisieran un apapacho más grande, así como de, ay, no, sí, fíjate qué esposo tan feo te tocó, ya deberías dejarlo, ya deberías ponerle la pensión alimentaria, ya deberías demandarlo, ya. No, jamás vas a escuchar eso de alguien que que siga a Dios, jamás, ¿no? Entonces, lo que sí nosotros podemos sugerirte es que no veas todo eso va a quedar en el pasado, todo eso va a quedar atrás. Dice la palabra de Dios que no nos vamos a acordar de las cosas pasadas y todo Dios lo va a hacer nuevo. Yo te puedo decir que sí sucede, que sí pasa. Yo muchas veces tuve miedo, yo decía, no, como que mejor no, porque el matrimonio no va a volver a ser igual. ¿Y sabes qué? Tenía razón, el matrimonio no volvió a ser igual. Ahora es mejor que nunca, ahora es ese paraíso que nunca soñé que yo podría estar. Ahora tengo el amor de mi esposo que jamás pensé, porque no lo merecemos, no merecemos nada de lo que tenemos, pero que jamás pensé que podía tener, hoy lo puedo disfrutar. Hoy, gracias a Dios, hay un hombre amoroso. Jamás pensé tener un hombre que me pudiera querer tanto, que me pudiera amar y que yo sintiera ese amor que Dios le ha depositado para que ese amor bajara en mí. Entonces, yo te puedo decir que nada de lo que pase hoy importa. Tú te debes concentrar en la situación de arriba para que puedas ver grandes cambios. En tercer lugar, quedamos que vas a evaluar tu corazón, pero también debes de ser humilde. A veces
sé que a veces no tengo como mucho tacto y a veces soy muy dura. Y a veces a cada una de ustedes que me han pedido un consejo, llego a ser muy dura, pero de otra manera no puede ser. La palabra de Dios te tiene que golpear para que puedas verte en ese espejo. Y con ese espejo, dice que la palabra de Dios es un espejo, es algo que nos ayuda a discernir. Cuando tú puedas llegar a discernir, vas a poder cambiar ese panorama. Entonces, por eso es que a veces es así como de amiga, hermana mía, abre los ojos a lo que tú estás haciendo. Por eso es que a veces podemos llegar a ser, puedo llegar a ser dura. Yo te pido una disculpa si lo he sido, pero tienes que ser confrontada con la palabra. El día de mañana va a salir un estudio de la sanidad de corazón y vemos cómo David fue confrontado con la palabra. Y cuando alguien lo confrontó, él fue humilde, pero a veces cuando la gente nos confronta nos enojamos. Y muchas de ustedes me han bloqueado y muchas de ustedes me han dejado, pero yo o a veces les hablo y ya no quieren saber de mí, ¿no? Está bien, porque la palabra fue dura, porque el consejo fue duro, pero créeme que al ser confrontadas podemos dar un paso más allá. Si la confrontación me duele, si la confrontación me enoja, debo revisar cómo está mi corazón duro y soberbio. Y a lo mejor puedo ver y decir, ay, mi esposo está duro y soberbio, pero yo puedo ver, ay, si apagan sus micrófonos, por favor. Y entonces, bueno, poder ver esa confrontación que nos va a ayudar. Y bueno, nosotros, en cuarto lugar, pues vamos a mantener el ánimo basado en las promesas que Dios me da, pero también basadas en las condiciones que yo como hija de Dios debo cumplir. Y en quinto lugar, pues debemos estar alerta en la lectura de la palabra, la oración y el ayuno. En sexto lugar, vamos a desechar todo ese pecado que me aleja de Dios y que realmente de alguna manera destruyó mi matrimonio. Y en séptimo lugar, vamos a reconstruir nuestra vida en Dios, ya que después de sacar la basura, después de sacar el último paso, vamos a reconstruir nuestra vida en Dios y vamos a sacar la basura y después de eso vamos a construir nuestra vida en Dios, conociendo la palabra de Dios día a día y vamos a reproducir en cada una de nuestras vidas la imagen de la mujer que Dios quiere para mí. Y eso lo voy a encontrar primeramente en Primera de Pedro 3 y en Proverbios 31. Toda la palabra me va a ayudar porque toda la palabra es útil para instruir y corregir en justicia, pero voy a reproducir el modelo que Dios dejó establecido en su palabra para mí como mujer. Y entonces podemos ver que sí lo podemos lograr porque dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí les voy a mandar la presentación con los textos. En la presentación solamente puse los textos porque esos textos, mis palabras pues son palabras, ¿verdad? A veces hablo de más, pero los textos son los que te deben llevar a te deben de quedar bien claros porque eso es lo que realmente va a hacer una transformación en tu vida. Entonces, ahí te dejo para que le tomes captura a esa imagen y tú digas, por supuesto que el camino a la reconstrucción se puede lograr porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y bueno, ahorita vamos a hacer la oración como la que te enseñé al finalizar, pero ahorita ya voy a dejar que de manera ordenada eh, podamos, podamos contestar las dudas y las participaciones de todas ustedes. Entonces, hay una función que es levantar la mano para poder, participar. Ajá, entonces si alguien quiere participar, lo puede hacer, en este momento y pueden abrir sus micrófonos. Ok, ya está. Ok. Ok, Janet Flores, la escuchamos, Janet Flores.
¿La escuchamos? Hola, ¿y ahí Ujú. ya me oyen? Sí. Sí, ya la escuchamos. Ok, lo que pasa es que tengo un negocio, entonces por eso bueno, ahorita lo estoy atendiendo. Mi pregunta es, entonces, bueno, yo llevo 3 años en este proceso, pero hasta ahorita me estoy dando cuenta que no he orado, he orado muy poco, pero sí he Ujú, tenido cambios en mi vida. Esto claro, se debe a la tardanza por mi enfoque, porque había estado como la ola del mar, porque en realidad no sabía, más bien no sabía mm, qué es qué era lo que estaba pasando en mi vida ni en mi matrimonio. No entendía absolutamente nada, solo vi la destrucción. Mi pregunta es, ahorita lo que estaba diciendo es por el tiempo, por la dedicación, porque ya siento en mi corazón el que ore, pero ya en todo tiempo. ¿Es por eso claro. porque se alarga el proceso o parte de? Pues mira, ajá, mira, no necesariamente si nos quedamos las 24 horas en la palabra de Dios o en oración, si nosotros tenemos una intención errónea, por ejemplo, como que solo me enfoco en que mi esposo vuelva, en que mi esposo cambie, así me pueda llevar mis 12 horas del día orando, la intención es, pues no es la que Dios quiere. Por eso Dios quiere que empecemos una relación con Él directamente, Dios con nosotras. Porque cuando dejo que Dios me examine a mí, cuando dejo que sea una relación directa entre Dios y yo, se puede dar ese discernimiento. Dios te empieza a hablar, pero cuando tenemos solamente la intención de que sea la restauración matrimonial a como dé lugar, pues nosotros mismos empezamos a cegar nuestro entendimiento, inclusive llegando a hacer oraciones. Aquí hay un video que yo lo titulé oraciones controladoras, y he encontrado que muchas mujeres me dicen, es que yo oro bastante, pero cuando estamos orando, veo que sus oraciones van enfocadas solamente en que Él cambie. Entonces, esto le debes dar un sentido. Debes iniciar una relación donde solo existas tú y Dios, donde solo estemos Dios y yo, donde solo esté Dios enseñándome a mí, donde solamente esté viendo mi pecado. Cuando tú te dejas confrontar por la palabra de Dios, grandes cosas pueden pasar, grandes cosas van a pasar. Tú, por ejemplo, me decías, yo tenía otro enfoque o no oraba, o etcétera, etcétera. Ahora ya viste cuál es el enfoque, que Dios te transforme a ti, y entonces tú puedas dedicarle a este proceso de restauración, pues más tiempo. Sí. No que te afanes, pero cuando nosotros venimos a Dios, Él mismo nos va a dar un amor por Dios. Yo le compartí a mi amiga de oración, ya no tenemos hobbies, ¿no? O sea, ya no hay más hobby, ya no quiero más cosas más que estar con Dios. Y entonces me empiezo a deleitar y ahí se cumple la palabra de Dios. Yo me deleito en todo lo que Dios me está mostrando, y entonces viene un cambio en mí. La misma palabra nos va cambiando, ni nos damos cuenta que la Sí, misma palabra nos va cambiando, y entonces podemos ver un un enfoque cambio, eh, ¿no? En más nuestra allá, oración también, exactamente. porque Un si yo cambio estaba en la oración. muy enfrascada, estaba afanada y a veces yo decía, ¿por qué sí oro y oro y oro y oro y no más nada? Pero a partir de febrero de este año, el Señor empezó a otro enfoque en mí. Entonces yo dije, wow, Señor, realmente yo estaba metida en una cueva afanada porque yo no veía cambio y el dolor era bastante, pero era por mi ego. Entonces el Señor me empezó a mostrar todo eso y ahora mi esposo viene frecuente, pero ya empezó a venir cada semana, pero Ujú, ya no vi lo que hacía y lo que no hacía. Ya dije, ya no me importa, voy a poner los ojos en Dios. Ya no me interesa. ujú. Entonces, porque Amén.
me cansé, hermana. Es una fatiga terrible y un cansancio Claro, terrible. Ujú. claro. Claro, es muy cansado cuando lo hacemos en nuestras fuerzas y desde algo egoísta, ¿no? Que solo regrese el esposo, no. Esto tiene que ver más allá, inclusive hasta un propósito eterno, ¿no? Esto tiene que ver con algo eterno. Pero Y mira, aquí cumpliste dos principios, ¿no? El primero, venir en humildad. O sea, Dios quiere eso, que quitemos esa soberbia de nuestro corazón y vengamos en humildad y poder tener esa relación con Dios. Pues espero que haya quedado, que de alguna manera se haya respondido tu duda. sí, 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 pastora, sí. Eh, Sí. toda completa. De hecho, me agregué al grupo porque viste un estudio, no sé si fue hace 8 días, y estaba Ujú. yo sentada picando las cosas para la comida y estaba escuchando otra cosa. Entonces, yo sé que fue Dios, porque no hay Amén, casualidades. amén, amén. Me botó así en YouTube el video del primer estudio, dice ahí primer estudio, y yo vi el tiempo y decía 2 horas y dije, ay, creo que es mucho, me lo aviento. Y entre haciendo de comer y todo, fue como un enfrentarme a mí misma, como un balde Gracias a Dios. de agua fría y dije, wow, no lo entendí mejor. Y por eso Gracias a Dios. y dije, sí, es el Señor. Y Gracias a Dios. Sí, es Dios. Es la confrontación de la que les hablaba. sí, Cómo sí, nos confronta. Eso nos tiene sí. que suceder para sacudirnos y Y ver, me así como sacudió, pastora, despabilar. me Sí, súper sí, sí, sacudió y dije, sí. basta, basta ya. A ver, siempre he dicho, bueno, ahorita en estos 3 años dije, no, Señor, ya perdóname, no voy a mentir. Mentira, volví a mentir. O sea, ¿por qué no yo misma me mentí a mí misma? Yo no era, este, que adquiriera un compromiso serio con Dios, cuando Él es un rey, Él es Claro, el claro. todopoderoso. Sí, amén. Entonces, ¿quién soy yo para burlar esas leyes? Amén. Si yo Sí. voy a un juez, ahí sí me comporto, ¿no? Entonces dije, no, tengo que comportarme Amén. con el dueño de todo, con el rey de reyes. Amén. Y adquirí ese compromiso y dije, Señor, basta, ya llegué a mi límite, empiezo ahora desde cero. Si aprendí, si no aprendí, si la regué, empiezo desde cero. Si quiero una relación contigo, enséñame tú. Y ya. Amén. Sí. Gracias a Dios. Pero te aclaro, no soy pastora. No, no, Ah, no, no. ok, hermana, Sí, hermana. hermana. Sí, 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 solamente Gracias, somos. gracias. Sí te iba a decir, pero dije, bueno, ya. Gracias. Gracias, hermana. ¿Alguien más que levante su manita, que quiera hacer una pregunta, alguna aportación, todo lo que aporten? Elisa tiene su mano arriba. Elisa, por favor, Elisa. Sí, hola hermanitas. Eh, Oh, no solamente yo quería saber como el tema de tener una compañera de oración, lo que pasa es que yo gracias a Dios encontré su ministerio y me gustó porque entendía como fácil lo que usted hablaba, o sea, era como más práctico y, y a veces, bueno, ya llevo seis meses. Y sí, obviamente uno ni siquiera conocía la palabra restauración matrimonial y uno empieza a buscar mucha información y todo, y a veces no se puede tampoco uno como inscribirse a un grupo porque te piden tener como una membresía y sabemos que en estas cosas como que todo se derrumba. Ya, entonces yo sí, no claro. podía, pero sí una vez pedí como unas amigas para orar en 2 oportunidades, pero pasa que como que te preguntan, o sea, como que yo en ese momento estaba muy mal porque estaba empezando y todo lo estaba haciendo mal, o sea, como todas empezamos en Sí, lo como carnal, que- digamos. Entonces era como que no encontré como una amiga porque no sé si es como ponerlo como que alguien está más avanzada que yo, entonces como que pareciera como que yo no soy una buena amiga para que alguien me tuviera para orar porque no estoy así como no sé hacer oraciones de guerra espiritual, como cosas así, ni siquiera era como una persona sincera con Dios, he aprendido ahora
porque yo, por ejemplo, bueno, hay tantas cosas, pero yo he aprendido ahora a ser sincera con Dios, decirle qué me pasa, decirle que me cuesta perdonar y pedirle a Dios que me ayude a perdonar realmente, pero que como que yo no quería perdonar. Entonces Dios todo eso me estaba ayudando, pero de ser sincera con Dios, pues entonces era como que yo tenía miedo porque obviamente hay muchas cosas que uno ya aquí se le empiezan a abrir los ojos y aprender. Entonces yo creo que por eso a mí me ha costado encontrar amigas, o sea, ya no he buscado amigas, pero las dos oportunidades y era como que si uno no estaba como en un nivel más como para orar, no sé, no sé cómo explicarlo. Pero no sé si Sí, me entiendes, sí, porque sí. algunas van Sí. más avanzadas en los procesos. Entonces, Ah, quizás por eso a mí, o sea, no tengo amiga de oración y también me cuesta orar porque no tengo como tanta palabra así para orar o digo, Señor, ayúdame a orar, más que nada eso. Ajá, mira, aquí en los estudios que les mandé y que les voy a ir mandando en la semana, apenas empezamos, pero vamos a ver el tema de oración y justamente viene cómo podemos orar, cómo nosotros podemos estructurar nuestras oraciones con nuestra Biblia en la mano y todo eso vamos a ver. eh, bueno, aquí en el canal tenemos 9 videos, los vamos a ir viendo en orden. Si no los han visto, todavía no los vean, para que los veamos en orden, en ese orden que vamos avanzando y podemos ver cómo debemos orar, cómo vamos a poner la palabra de Dios para poderla yo declarar en mi vida y cómo es que yo voy a hacer oraciones conforme a la voluntad de Dios y no conforme a lo que yo quiero, ¿verdad? Yo quiero que la mujer extraña se vaya a 1000 millas de mi esposo y que mis hijos sean los mejores y que mi esposo sea muy instruido en la palabra y que sea el mejor. No, pero realmente eso es lo que queremos, pero realmente debemos de ver qué es lo que yo quiero que se apega a la voluntad de Dios y entonces ver que hay cosas que no quiero pero que son voluntad de Dios. Y entonces ahí empieza esa situación en donde mis oraciones van teniendo más discernimiento y se van apegando más conforme al corazón de Dios. Son oraciones que tocan el cielo. Yo les voy poniendo, bueno, les ponía oraciones, por ejemplo, hay una oración que hace Esdras para poder restaurar, hay una oración, la oración de Daniel, la oración de Nínive, y entonces vamos a poder, no te preocupes, aquí vamos a avanzar y si a alguien más le falta alguna amiga de oración, vamos a encontrar una amiga de oración. Yo, de hecho, les digo en el grupo, de antemano, cuenten con mis oraciones. Cuando llegaron al grupo, yo les dije, mándenme sus datos porque mi esposo me enseñó que las apunto en una libretita y aunque de repente no conozco sus caritas, pero estamos orando por ustedes, estamos orando. Mi esposo me enseñó que debemos orar. Aún mi esposo me enseñó algo muy bonito, que aunque nosotros pasemos situaciones o problemas, debemos orar por los demás y que eso nos va a ayudar. Entonces, cuenten con nuestras oraciones, cuenten con nuestro apoyo para orar, pero bueno, aquí vamos a ir aprendiendo, no te preocupes, eso es algo que se aprende, ninguna llega aquí sabiendo orar. Yo me acuerdo que los primeros días era así una desesperación, así de, oye Dios, o sea, y solamente decía Dios, yo solamente decía Dios, Dios, porque no me salía otra cosa de las palabras y las entiendo perfectamente bien, pero todo eso es lo que vamos a aprender. Entonces, para que continuemos y mucho ánimo. Muchas gracias, Elisa. ¿Alguien más tiene su manita? Lourdes Montes. Lourdes Montes. No sé dónde Por se favor. levanta la manita, no sé en dónde se pueda poner allí que quiero hablar también, pero soy Sandra. Ajá, entonces habla Lourdes y luego habla Sandra. ¿Okay? Gracias. Ok, Sí, gracias. escuchamos a Lourdes Montes. Uh-huh. Uh-huh. Lourdes, si quieres hablar, no te escuchamos. No escuchamos a Lulú. ¿No? Pues no escuchamos a Lulú. Entonces, si quiere, Sandra, por favor. ¿Escuchamos a Sandra? ¿Sí? Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, Sandra. Hola, Sandra. Bueno, aquí escuchando lo de la clase,
Fíjate que cuando a mí me pasa esto, cuando yo estoy leyendo la palabra, híjoles, lloro mucho. No sé por qué. Viene como, no sé si sea normal, es como un sentimiento y viene mucho el acordarme, vienen recordatorios a mi pensamiento de cómo fue mi vida matrimonial y algunas cosas, digo, yo hice esto, yo hice el otro, yo, yo, yo fui así, yo, yo, yo no cumplí esto, yo no, y empieza como también que a veces no quiero o es como un sentimiento de culpa. No sé si sea eso normal y no quiero vivir con eso, ¿me entiendes? De que sí, yo al leer la palabra me doy cuenta que el Espíritu Santo está redarguyendo en mí porque me vienen pensamientos o cosas que yo ya ni siquiera me acordaba. Entonces digo, ay no, y yo creo que eso es normal, el Espíritu Santo hablándonos, ¿no? De lo que hice, de mis errores, pero también me acuerdo, también viene cosas que mi esposo me hizo. Y luego yo digo, es que no lo hablamos, es que no lo corregimos, es que esto y por eso, y me siento un sentimiento de culpabilidad en mí, la verdad, sí, no sé si es normal, Denise. Tengo Ajá. una tranquilidad con el Señor, todos los días también estoy como la compañerita primera anterior que habló, de que pues, si es cierto, al principio no lo hace con sus fuerzas, después el Señor va trabajando en nuestra confianza, en nuestra fe, y como que vamos avanzando eso de ya de sentir esa paz que solo el Señor está obrando, que está obrando tanto en mí como en Él, y que estamos confiando en Él. Ok, pues mira, aquí hay algo muy importante que nosotros debemos entender. A todos nos puede dar ese arrepentimiento, que es básicamente porque una situación pasó, pero eso puede ser algo normal, no pasa a algún otro nivel, el sentir ese como remordimiento de conciencia, porque como ya no tengo al esposo, pues nos viene ese remordimiento de conciencia, pero aquí viene una parte en la que es muy crucial. Aquí pongan mucha atención porque esto nos pasa a todas. Y cuando a mí me pasó, no podía yo encontrar respuesta hasta que yo oraba y yo le decía a Dios, algo de esto tiene que ver. Y en verdad que Dios nos muestra mucho a través de prédicas. Yo buscaba una prédica y decía esto sí, esto no, y así, ¿no? Pero yo le clamaba a Dios y le decía, necesito una respuesta. Entonces, miren, el remordimiento de conciencia nos viene a todas, porque ya perdimos una situación, inclusive a los esposos o a las esposas que los cachan en infidelidad, viene un remordimiento de conciencia. Este es un primer nivel. Lo siguiente tiene dos caminos. Uno, el camino que Dios quiere redireccionarte y el otro, el de Satanás. Entonces aquí va a ser un punto bien crucial, donde si tú vienes al camino de Dios y escuchas la palabra, dice la palabra de Dios que Dios va a ocupar ese remordimiento de conciencia para darte arrepentimiento, para renuncia de tus pecados, para salvación, para transformación. Y dice la palabra de Dios que eso es un arrepentimiento que va a traer tristeza para salvación. Y entonces Dios va a ocupar eso que sentimos de remordimiento de conciencia, lo va a redireccionar para que nosotras salgamos y seamos transformadas. Acuérdate, remordimiento de conciencia, dar el paso a arrepentimiento, renuncia y perdón de nuestros pecados. Pero entre ese escalón del remordimiento de conciencia a decidir irme hacia el arrepentimiento o irme hacia la culpa total, es esa culpa que Satanás te va a querer decir, tú no puedes, tú no eres digna, tu pasado ya te descalificó, no sirves y te quedas en una tristeza que sirve para condena. Y entonces aquí damos el paso que va hacia el camino de desatento de conciencia, la culpa, pero la culpa hacia la indignación, hacia sentirme vil, hacia descalificarme y hacia ver las cosas del mundo y no avanzar. Entonces, de alguna manera, el que a nosotros nos dé arrepentimiento no es malo,
porque Dios está trabajando. Dice que cuando nosotros pasamos a ese nivel con Dios de arrepentirme, o sea, ya me arrepiento, y entonces Dios empieza a confrontarme con la palabra. Y no es un proceso fácil, Porque porque siento dolor de mis pecados, dolor de lo que hice. Y cuando viene como... exactamente. Y cuando te vas hacia la culpa de Satanás, vas a empezar a echarle la culpa también a los demás, porque Satanás ahí te va a empezar a decir, pero no, si eres culpable, pero también la culpa la tiene el otro. Y entonces ahí nos vemos en un tiempo prolongado donde todo le echo la culpa a mi esposo, pero yo también cargo culpa, pero la comparto. Entonces, para Dios no, cuando tú llegas a Dios no debes compartir tu culpa con nadie. Tú te haces responsable de lo que hiciste y avanzas hacia arrepentimiento para salvación. Y lo dice la palabra de Dios. Ahorita no tengo bien la cita, pero la cita está el arrepentimiento que produce tristeza, y esa tristeza, o sea, esa tristeza es buena porque te va a permitir como que renunciar a todo eso. Se acuerda, ¿verdad? De que sí te te pido perdón, Señor, pero ya no me quedo allí, me levanto, porque que tú me perdonaste, y voy a tratar de ser consciente de no volverlo a cometer. Si era mejor conscienciosa, trabajo en quedarme más callada las cosas, con quien sea. Exactamente, o sea, nos lleva a buscar ser una nueva mujer. Y la otra, me la paso todo el tiempo, es que él hizo, es que yo no puedo cambiar porque él viene y es grosero, porque él sigue con esa mujer, porque ya quiero que deje esa mujer, pero yo no estoy llegando y me remuevo, y no, yo me escuchaba, ¿no? Ay, es que me duele que esté con la otra mujer, etcétera, etcétera, pero nada más me paso juzgándolo. Y este arrepentimiento, como para resucitarte, a ser diferente. Y obviamente aquí el Espíritu Santo te redarguye, pero aquí la cuestión es de que escuches y puedas en sí sola, Dios la quiere redireccionar. Si tú te encuentras en culpa, se redirecciona. Ahorita vamos en el YouTube, vamos a iniciar los videos de la sanidad, pero yo te invito a que, miren, ahí la hermana Maggie nos habla en 2 Corintios 7:10, nos lo pone ahí, es la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, realmente lo que Dios quiere es eso, poder redireccionarnos, esa tristeza que nos da, poder salir, poder dejar esa vida pasada y poder venir a la nueva. Entonces, es más, de hecho, yo, Denise, a veces que cuando se me suscita o se me presenta algo, digo, no debo de reaccionar así, no debo de hacerlo. Y como que algo viene a mi corazón y digo, no, y trato como de a eso que dices, hacer diferente o a no cometerlo, o también lo cometes y dices, ay, no, y empiezas a sentirte mal. Dije, ¿por qué volví a caer? No debía haberlo hecho, no quise, porque yo estaba consciente, pero, y pedir perdón, ¿no? Y como tú dices, sí es cierto, porque el enemigo nos puede llevar siempre a estarnos sintiendo culpables. Yo ya estuve en mucha tristeza y siempre tristeza, y dice, mira, tú nunca te vas a restaurar, míralo donde está, mira, esos pensamientos que te atacan tan feos que dices, qué horror, ¿verdad? Exacto, entonces está bien que sienta como eso, a veces cuando estoy leyendo la palabra, no sé si a mis compañeras les pase, pero sí me da mucho por llorar y llorar, la verdad, ¿no? Sí, la misma palabra te va confrontando y te va lavando. Y yo les compartía la enseñanza pasada, mi Biblia tiene muchas hojitas maltratadas porque ahí caían las lágrimas, porque cuando estás leyendo la palabra con Dios te das cuenta de muchas cosas, de esa confrontación, y pues ahí viene al final, ahora, muchas veces que leo la palabra y digo, ay, esta palabra igual ya son lágrimas de alegría, pero es esa misma palabra que nos va sanando, nos va limpiando, nos va transformando. Entonces sí, a Dios le gustan nuestras lágrimas. Hay una cita de la palabra de Dios que dice que Dios ve nuestras lágrimas, Dios sabe todo lo que lloramos. Entonces, por ser tan llorona, aquí está tu hija llorona, de verdad. Y aparte Dios quiere
si lloramos, lloremos en Él. Ya no le vamos a llorar al esposo, ya venimos a Él. Espero que haya quedado resuelta tu duda. Muchas gracias, Gracias. Sandra. Muchas gracias. ¿Alguien más que levante su manita o que quiera hablar, prenda su micrófono? Oyes, Para entonces que tú nos vas a dejar que leamos, perdón, nada más, lo último, Nehemías 4 y como que leerlo y estudiar estas citas bíblicas para que nos quede claro como el tema, ¿verdad? exactamente. Eso es lo que vas a ir haciendo cada que hablemos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y también, bueno, ahí en los grupos les voy a mandar oración matrimonial con base en lo que hizo Nehemías y los textos en donde se sustenta Podemos esta imprimirlo, enseñanza, ¿verdad? la palabra de Dios. Podemos Sí, lo pueden imprimir. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más que desee? Sí, hola. Hola, Adelante, Zuli. nada más, bueno, Hola. les comparto, hace unas semanas o meses, no recuerdo exactamente, me dio una palabra, ay, creo que sí te dije, es primera de Timoteo, exactamente 2, del 14, ay, espérense, me muevo, no es cierto, del 11 al 15, que dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñarle ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión, pero se salvará engendrando hijos, y si permanece en la fe, amor y santificación, con modestia. Digo, me fue así, un jalón de orejas tremendo, pero digo, se los comparto porque a veces decimos, ¿no? Yo les puedo decir que sí cuesta mucho trabajo, sí, pero depende de uno. Nos pueden dar todas las armas completas o toda la palabra completa, pero la verdad es voluntad, humildad, obediencia y sobre todo la fe. De verdad Claro. que sí es tremendo, pero no hay que desanimarnos. Yo estaba cayendo como que en ese tipo de amargura y ya iba como que gracias a Dios me di cuenta y dije no puedo volver a caer en lo mismo o en las mismas actitudes, a lo mejor no igual, a lo mejor menos, pero de todas formas iba para allá y digo, gracias a Dios, gracias a Denise, a una prédica de la iglesia donde voy que vi y dije, no, sí, estaba cayendo en eso y digo, a veces yo les puedo decir, cuesta mucho trabajo y depende mucho, mucho, mucho de uno y empezar a fijarnos a lo mejor en nuestros errores o en nuestros pecados o las cosas que decimos sin querer, porque hay veces que sí las decimos con ese afán, ¿no? De molestar o no sé, de expresar algo, pero de verdad que también hay que quedarnos calladas ante cualquier persona que de verdad hay veces que digo, Dios mío, por favor, ayúdame a controlar mi lengua, porque de verdad hay veces que sí, uno quiere caer en contienda nada más por cierto que no tienen importancia. Claro. Entonces, te digo, estamos a la orden. Muchas gracias, Zuli, por compartir una palabra tan importante donde solamente nosotras vamos a ser instruidas por el esposo. Nosotras nada le tenemos que decir al esposo, jamás, jamás vamos nosotras a enseñarle, a mandarlo, nada. Muchas gracias, Zuli. Un gusto verte. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir algo? ¿Puede encender su micrófono? ¿Alguien que quiera hablar? ¿Nadie quiere compartir algo? ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguna duda que tengan respecto al estudio? ¿Alguna opinión? Si la palabra ha sido fuerte, si mis palabras le han... Julia, adelante, Julia. No, vi a una hermanita que alzó su mano, Flor Valle, creo, quiere participar, pero
Flor, ok, gracias. Flor, sí, te escuchamos, Flor. Flor, andas por ahí. Está apagado su micrófono. Ajá, Flor. Te escuchamos, Flor. ¿No? No está apagado, está apagado. Flor Valle. Ujú. Bueno, ya me ¿Alguien? escuchan. Ya la escuchamos y la vemos. Es que no podía apuntar Ajá, el bonito. vaya. Bueno, La bendiciones escuchamos. a todas. Dios me las continúe bendiciendo, a ustedes y a sus hogares. Yo, pues, en octubre voy a tener 4 años en el proceso mío, pero ya apenas, como digamos, en la última etapa. Ya siento paz, tranquilidad, me está dando como que los frutos del Espíritu Santo. Yo necesito saber después, cuando el Señor nos da una promesa para el cumplimiento, ¿qué viene después? O sea, estoy inquieta por ese lado. Él estuvo en silencio por mucho tiempo y yo, Señor, dime algo, en silencio todo. No me decía nada y yo luchando y suplicándole, ya me empezó a volver a hablar. Ya me dio una promesa. Ahora volvió y se quedó en silencio. Es como cuando él se queda en silencio y nos coloca a uno que nos inquietemos y más lo buscamos. Así me siento yo. Lo busco de día y de noche con, como dice su palabra, eh, sin cesar. Entonces yo quiero saber cuánto tiempo, o sea, después de la promesa, ¿qué viene? ¿Qué viene? Aquí hay qué bonita pregunta, qué buena pregunta. Aquí hay un estudio que se llama En manos del alfarero y justamente cuando yo decía, Señor, ¿por qué? Como que no sentía, no sientes que Dios te hable, ¿no? No sientes que Dios te diga algo, no lo sientes. Y ahí en esa enseñanza nos dice que nosotros somos procesadas como las vasijas y en una de las etapas el Señor nos está amasando, ¿no? Y entonces sentimos el dolor del Señor, pero sentimos su presencia, sentimos sus manos. Pero dice que llega un momento en el que nos mete al horno y nosotras ya no lo vemos. Y entonces estamos en una fase en la que hasta nos podemos desesperar, porque Dios está acabando el proceso de ese, por así decirlo, se me las palabras, de como sustentarse en su vida cuando hacemos esa solidez con Él y no lo vemos, no lo escuchamos, porque cuando una vasija la meten al horno, no está ahí el alfarero. El alfarero lo está viendo y tiene todo bajo control, pero la vasijita adentro está dando vueltas y dice, ya no veo a Dios, ya no me habla, ya no lo siento, ni siquiera lo veo, ¿dónde está? Y yo sigo aquí dando vueltas. Y decía que es ese proceso donde Dios te hace sólida para pasar a que te saque de ese horno y entonces te pueda dar a conocer tu propósito. Dios ya sabe cuál es nuestro propósito, Dios ya sabe cuál es nuestra promesa. Va a llegar un momento en el que otra vez te vuelva a agarrar porque te va a sacar de ahí y otra vez vuelves a que todo vuelve a tener sentido y tú decías, ay, yo angustiada y el Señor solamente me estaba dando vueltas para hacerme sólida. En teoría se escucha muy fácil, muy práctico, muy normal, pero ya en la práctica de nuestra vida nos quedamos así, o sea, algunas pueden estar en desesperación, algunas pueden decir, ya no pasa nada, como pensar que todo está estancado, pero no. Realmente Dios sigue trabajando. Dios no es como nosotras, que hoy leo la palabra y mañana no. No, Dios tiene un trabajo continuo con nosotras. Entonces, ese trabajo, esa fase donde digo, es que no escucho, no veo, no siento, no veo dirección, es esa parte de estar sólida en Dios para darte paso a ese cumplimiento de tu propósito, a ese cumplimiento. Dice que cuando te saca del horno, te pone al sol, como que te da tiempo de refrigerio, pero también te deja ahí en el sol para luego volver a agarrarte y darte ese proceso, darte ese,
¿cómo se dice? Ese adorno a tu vida, ese propósito, esa paz, ahí ya Dios está preparando toda esa paz. Y entonces, por eso es que estamos así. Ese sí te invito a que lo veas, porque son las etapas por las que pasamos, así se llama. Es de los primeros enseñanzas que están en el canal y así se llama, En manos del alfarero. Te las voy a mandar para que la vean y podamos ver esas fases. Espero que haya sido contestada tu pregunta. No te escuchamos, no te escuchamos. No te escuchamos. Tienes apagado tu micrófono. No te escuchamos. No te escuchamos. A ver si en un momento te podemos escuchar. Ah, ya te escuchamos. Ajá, ya te escuchamos. Bueno, yo no soy casada, pero yo confío y el Señor desde un comienzo, Él me mandaba siempre restauración matrimonial, siempre, siempre, siempre. Y yo he confiado en Él de que pues mi hogar son de 29 años, tengo 2 hijos grandes, lo va a restaurar. Gracias a Dios ya me está restaurando mi persona, ahora me está dando las pautas para mi hogar. Amén. Al rato que termine la reunión, me mandas un WhatsApp y yo me dices que para que te envíe un video, mi esposo cuando regresa del proceso y yo le compartía, ¿no? Que hay muchas mujeres que viven en unión libre y él me hace reflexionar que mi esposo y yo vivimos el 27 de septiembre vamos a cumplir 20 años de casados, pero mi esposo y yo vivimos 10 años en unión libre y mi esposo, él dice que antes de que yo quisiera casarme con él, porque yo era una persona que no entendía de razones y previo a que nos casáramos, mi esposo oraba, pero Dios le daba una palabra para que él sintiera, le dio mucha esperanza en decir, no hemos hecho ese paso, pero Dios nos quiere restaurar. Y le da a él una palabra y ahí en un video que te voy a mandar, lo explica él cómo Dios le explicó y dice que al tiempo, pues ya yo accedo a casarme con él y dice que se dio algo muy bonito. Cuando nos casamos él y yo, teníamos 10 años de estar juntos, nos casamos, hoy llevamos 20 años de estar juntos, pero únicamente 10 de que hicimos esa boda, pero Dios restaura todo, o sea, Dios viene a hacer todo, no nos deja incompletos y ante Dios hay un respaldo por ese tiempo, y aparte Dios quiere restaurar todo. Si algo veníamos haciendo que no era conforme a la voluntad, Dios quiere restaurar completamente y por supuesto que hay esperanza y si te puso ese deseo en tu corazón, ese anhelo en tu corazón, no es algo bueno, es algo que es de parte de Dios porque Dios quiere que vayamos y tengamos la mirada en las cosas como Él quiere. Entonces, sí, mucho ánimo y me avisas para mandarte ese video, ¿ok? Me mandas un mensaje. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hablar? Pueden únicamente abrir su micrófono para que puedan compartir. Maribel tiene su mano arriba. Ah, Maribel, por favor. Maribel te escucha. Maribel Amaya. La escuchamos, Maribel. ¿Maribel? No me escucha Está Maribel. apagado tu micrófono. Solo prende tu micro. Maribel. Solo piquen o sea, pulsen la pantalla para que les salgan la barra de de opciones y ya ahí le aprietan. Porque como que se apagan, se desconectan. Nada más solo toquen poquito la pantalla.
O escríbelo en el chat, si te sale la del chat. Y O si no, que deslice la pantalla, porque igual hace rato yo no podía. Si estamos todas, que lo deslice donde hay una carita, que ahí le apachurro y aparece el micrófono. ujú. Ah, sí es cierto, sí, ya vi que no puede. Algo tendrá Maribel. Maribel. Desliza tu pantalla a la izquierda y te va a aparecer. ¿Y no? ¿No da? Ah, que Ya, deslice, pues bueno, mi celular, que ya lo está. deslice. Ya quitó Ah, ya pudo, su Maribel, te silencio. escuchamos. Ah, ya lo volvió a poner. Ya lo habías prendido, Maribel. Es que no sé, algo pasa, no lo puedo, o sea, si pongo la pantalla para Ya, verlas, no me toca por perfecto. otro lado, pero bueno, Ah, muy bien, nada, ya estamos, quería Maribel. decirle a todas bendiciones y nada, Denise, pues que me gusta mucho el estudio, la verdad sí, y quiero seguir aprendiendo mucho más, es que, o sea, debemos ser sinceras, para mí no es nada fácil lo que el callar, porque si yo a veces tengo contacto con mi esposo, de alguna u otra forma, él busca a veces de cómo hablarme con pretexto o algo, pero resultó yo discutiendo con él porque toca el tema de, y siempre me echa a mí la culpa, entonces como que quiero también como aprender a callar. Ya he ido callando más que antes, ¿no? Porque al principio, digamos, yo creo que a todas nos pasa, ¿no? De no callar y seguir como en la misma discusión. Pero sí, para mí son muy importantes estos estudios y me gusta mucho estar acá y como que también nos ayuda a dispersar un poco nuestra mente y no estar como siempre con lo mismo, el quehacer de la casa, el trabajo, el corra. Estas reuniones son muy bonitas y muy edificantes, era lo que te quería decir y espero pues seguir aprendiendo mucho más y que seamos muchas las que sigamos acá y, ¿por qué no? Cuando Dios permita pues dar nuestro testimonio. Amén. Así va a ser. Cuando Dios permita, todas van a dar su testimonio y gracias a Dios que ha sido de edificación a tu vida. Y sí, es algo, no es fácil, no. Es todo un proceso para poder aprender a quedarnos calladas. Y yo les he dicho, a veces quedarnos calladas de aquí es bien fácil, pero quedarnos calladas desde adentro, decir sí, estoy en completa sumisión, estoy en completa humildad, es difícil, no es fácil, pero yo les digo, es algo que tenemos que aprender, porque yo les digo, hoy en día con esposo en casa, nos tenemos que aprender a quedar calladas desde el corazón, obedecer, porque eso es lo que quiere Dios para nuestra vida. Y es algo bueno, es un orden que Dios da, no es porque sí, todo tiene un orden bien establecido. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera eh, hablar? Nada más prendan su micrófono y su camarita para poderlas ver, para poderlas escuchar. ¿Alguien más? Todavía tenemos unos minutitos, una participación, ¿no? Este, ya para finalizar, Maggie, ¿gustas compartir algo? Magali, Sí, gracias. quisieras. Sí. Ale, te damos la palabra. Antes les presento a mi amiga de oración de todo este proceso. Ya se las había enseñado en YouTube y bueno, la dejamos hablar. Ay, amiga, muchas gracias. Pues Denise, como verán, es de gran bendición, es mi amiga, es mi hermana. Y de verdad que yo doy gracias a Dios por su vida y por la vida hoy también de su esposo, porque pues todo lo que comparte, ¿no? Algo, yo les decía desde la enseñanza pasada que yo la admiro mucho por la determinación y pues como dice la palabra, ¿no? Esfuérzate y sé valiente y lo esforzada y valiente que ella ha sido. Ella ha sido de gran inspiración para mí y yo sé la manera de Denise de exhortar, ¿no? Yo lo sé y de verdad que yo agradezco mucho. Y justo lo que les quiero, pues, como sugerencia, ¿no? Que muchas veces, pues, la palabra confronta y yo le quiero agradecer mucho a ella porque ha sido bien, pues, bien frontal conmigo, ¿no? O sea, sí, digo, tampoco es que sea una persona ruda o mala, ni mucho menos, ¿no? Simplemente, pues todo lo que ella dice de pronto, pues es basado en la palabra y la palabra confronta, ¿no? La palabra duele.
O sea, la palabra, pues lo dice la palabra, ¿no? Nos purifica y la purificación no es fácil. Entonces, que tengamos esa humildad de escuchar, que quizá en el momento no nos guste. También yo hubo un momento que dije, no quiero, no me gusta, ¿no? Pues en la medida siento yo del ego y la soberbia que hay en nosotros, pues también viene esa confrontación, ¿no? Entonces, siempre recibir lo que se comparte con amor, ¿no? De pronto ella e incluso yo, ¿no? Digo, no me han escuchado mucho, pero pues la manera de exhortar tú muchas veces es sin filtros, ¿no? No siempre es el apapacho, no todo es abrazo, mucho menos el apoyo a la conmiseración y la victimización, porque eso no nos va a llevar a nada. Y pues sí, muchas veces es frontal, es duro escuchar lo que escuchamos, ¿no? Pero pues no es más que el reflejo, ¿no? De lo que, de lo que no queremos justamente escuchar, no nos gusta. Entonces, pues agradecerte nuevamente que hoy sale un canal más a la luz para ayudarnos, ¿no? Y siempre tener mucho cuidado, pues que sea doctrina sana, ¿no? Que todo esté respaldado en la palabra. Y si algo aquí me encanta, pues es eso, ¿no? Todo es respaldado con la palabra, la palabra. Y como dice Denise, ¿no? Muchas veces, yo soy de esas, ¿no? Que habla y habla y habla y habla, pero pues bueno, vayamos a la palabra, ¿no? Ahí está todo. Entonces, pues agradecerte a ti, Denise, a tu esposo, bendecir mucho a tu familia y bueno, pues que seamos muchas más el día de mañana aquí también dando testimonio pues de lo que Dios hace, ¿no? Porque la gloria sabemos que es para Él. Pues Amén. nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a terminar con la oración. Vamos a hacer esa oración para que nosotros empecemos a reconstruir toda esta situación en la mano de Dios. Les ponía, a ver, dejen ver si les puedo compartir nuevamente sí me escuchan, ¿verdad? Si, bueno, no les puedo compartir la presentación, pero vamos a orar de esta manera para que podamos estar en esta fase de deshacernos del escombro. Vamos a hacer la oración. Señor, en esta hora te damos gracias por todo, Señor, y hoy venimos en arrepentimiento, Señor. Hoy venimos ante ti buscando de tu presencia, pero arrepentida, Señor, reconociendo todos nuestros pecados, todos los pecados que nos llevaron a la destrucción, Señor. Hoy venimos arrepentidas, Señor, y queremos que tú redirecciones este arrepentimiento, Señor, que no caigamos en una culpa de sentirnos indignas, sino que lo entreguemos a ti, Señor. Hoy te pedimos perdón por todo nuestro pecado, Señor, por todo lo que nosotros hicimos y lastimamos a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a la gente que nos rodeaba, Señor, con nuestro enojo, con nuestra soberbia, con nuestra altivez. Hoy, Señor, venimos renunciando a todo pecado que destruyó mi matrimonio, Señor. Hoy renuncio a los celos, al enojo, a la ira, a mi mal carácter, Señor. Yo renuncio a todas esas malas prácticas que dañaron mi matrimonio y mi familia, Señor. Hoy te pedimos que tú eches fuera de nuestra vida, Señor. Tú nos has dado el poder de echar fuera de nosotras, Padre Celestial, todo lo que nos estorba, Señor. Pero sabemos que eres tú el que lo hace, Señor. Nosotros estamos determinadas a que eso quede fuera de nuestra vida, que sea tu poder, Señor, desarraigando, quebrantando y echando fuera de nuestra vida, Señor, todo ese enojo, toda esa ira, toda esa coquetería, todas esas malas palabras, toda esa contención, Señor. Hoy te suplico, Padre Celestial, que tú permitas que seamos llenadas todos los días de tu palabra, de tu enseñanza, que tu palabra nos llene, Padre Celestial, que sea tu palabra llenándonos, que sea tu palabra la que nos ayude a confrontarnos, a discernir y a caminar en verdad, Señor. No permitas que ninguna falsa enseñanza, ninguna doctrina falsa nos confunda. Permite que nuestros ojos estén muy abiertos a lo espiritual para que nosotros podamos ir día a día redireccionadas hacia tu camino y hacia tu verdad. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a reproducir el diseño de la mujer
en mi vida, Señor. Tú hiciste un diseño para la mujer y nosotras nos salimos de contexto, Señor, queriendo mandar, queriendo dominar, Padre Celestial. Cuando tu palabra dice que la mujer no va a enseñarle a los hombres, Padre Celestial, pero nosotros nos salimos de ese contexto, Señor, y nos volvimos manipuladoras, controladoras, ociosas, chismosas. Pero hoy venimos, Señor, a conocer el diseño que tú tienes para nuestra vida, Señor. Hoy queremos ser esa mujer que cumpla los principios matrimoniales, Señor, que vienen en Primera de Pedro 3. Se leen en un capítulo, en un versículo, en una hoja pequeña, Señor, pero sabemos que esto trasciende a horas de estudio, a días de enseñanza, a meses de llevarlo en práctica y a años para que podamos restaurar. Hoy te pedimos que nos enseñes a vivir la palabra de Primera de Pedro en nuestras vidas, que seamos esas mujeres suaves y apacibles, Señor. Suave suena muy sencillo, Señor, pero llevarlo a cabo solo contigo lo podremos hacer. Padre Celestial, solo en ti podemos estar fortalecidas y poderlo lograr. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a ver cómo es esa mujer de Proverbios 31 y poder empezar a trabajar cada día, Padre Santo, esta enseñanza tan grande que nos dejaste, esta carta, Señor, que hiciste para nuestra vida, esta instrucción, bendito Dios, este manual que nos das en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a vivir esa palabra, que lo podamos ser, Señor. Hoy iniciamos este caminar contigo para que tú nos lleves a eso. Y sabemos, Padre Celestial, que todo lo podemos en ti que nos fortaleces. Hoy te doy gracias por cada una de mis hermanas que dispuso de su tiempo, Señor, que prefirió venir a una enseñanza, Padre Celestial, que hacer otra cosa que podríamos pensar que es más cómodo, Señor, pero que dedica este tiempo hacia ti. Pon en cada una de mis hermanas, Señor, ese entendimiento para que sepan, para que hagan, Padre Celestial, una vida, Padre Santo, contigo, de tu mano, Señor, que camine en tu palabra, Señor, y dale esa hambre y sed de tu palabra. Llénanos de mucha hambre para estar en tu palabra, Señor, y así podamos venir a tus enseñanzas, mi Dios, y que tú nos transformes a través de ser confrontadas con tu palabra. Yo te doy gracias por cada una de las vidas de mis hermanas, Señor. Por Magali te doy gracias, Señor, por mi hermana Lourdes, por Flor Valle, por Maribel Anaya, Señor. Hoy te doy gracias por mi hermana Janet, por mi hermana Zuli, por mi hermana Marta, Elisa, por mi hermana Julia, Señor, por mi hermana Marta Rojas, por mi hermana Nicole, por Marta, por Janet Flores, por Ana, por Jacqueline Naranjo. Hoy pongo en tus benditas manos a Sandra, a Mónica, a Londra, Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, por todas ellas, Padre Santo, que tú las dirijas, que tú las llenes de paz, que tú las llenes de amor para sus familias. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanas. Yo les agradezco por estar aquí reunidas en esta enseñanza. Les damos gracias a todas y las esperamos en la siguiente enseñanza. Muchas bendiciones. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.